el trabajo en conjunto y la conexión y el impulso a hacernos visibles, que donde haya desconocimiento, lo reemplacemos por el conocimiento y mostremos lo que es la terapia regresiva, que no es un juego de salón, que no es algo de magia, que no es algo de élite, tampoco es misterio. Está en el alma de cada uno la posibilidad de trabajar consigo mismo. No hay mejor guía que el alma. Por eso mi segundo libro se llama El alma sabe, porque estoy convencida que el alma de cada uno sabe lo que tiene que hacer, sabe dónde se dañó y sabe qué es lo que tiene que hacer para sanarse. No hay una mejor guía. Bueno, ¿y por qué entonces nos enfermamos tanto o sufrimos tanto? Porque estamos desconectados del saber del alma. Si logramos conectarnos, sabemos y podemos. ¿Y qué recomiendo yo para conectarnos? Hay otras formas, sin duda, pero para mí, lo que conozco, la terapia de vidas pasadas, la terapia del alma, la terapia regresiva, es lo que yo recomiendo. Con verdadera pasión. Eso. Viviana, tú te haces médico, te doctoras en medicina, pero desde el principio no practicabas terapia regresiva como médico, ¿no? No. ¿Cómo es la transformación de pasar de estar trabajando como doctora en medicina a terapeuta en terapia de vidas pasadas? Yo siempre quise ser médico, no tuve duda. Pensé que era porque mi padre era médico. Después me di cuenta que fue al revés. Parece que lo elegí para que él me impulsara a ser médico. Y creía que era muy importante abarcar al ser humano. Ahora, siempre tuve buena relación médico-paciente. Siempre podía conectarme muy bien y tomaba más tiempo del que daban para trabajar. Eso era un problema, porque me tardaba más conversando con el paciente. Cuando hubo que elegir una especialidad, pensé en una que abarcara todos los sistemas. No quería dedicarme a un solo sistema y elegí medicina interna, porque ahí podía tener una visión más general. Después había que elegir una subespecialidad. Y esa subespecialidad dije, creo que también tengo que buscar algo amplio. Dos maestros míos de la escuela de medicina en Concepción, la universidad que estudié, eran reumatólogos, eran internistas y reumatólogos, pero eran los mejores médicos que conocí, muy completos. Entonces yo dije, voy a elegir reumatología, porque a contrario de lo que piensan las personas, la reumatología puede incluir muchas enfermedades autoinmunes, no solamente el esqueleto, los músculos, sino enfermedades autoinmunes como el lupus, enfermedades como la fibromialgia, en donde hay muchos componentes de tipo emocional, de autoinmunidad, que es que el organismo se ataca a sí mismo. Son mecanismos muy autoagresivos. Entonces, evidentemente, había razón para que cuando un paciente debutaba con una enfermedad o se exacerbaba su enfermedad, si yo le preguntaba, había tenido una crisis, un duelo, una separación, un cambio de trabajo, etcétera, etcétera. Había habido un cambio en su vida importante o un conflicto que lo había llevado a desatar estos mecanismos locos que lo enfermaban. Eso me llamaba mucho la atención. Entonces, realmente sentía que era importante el diálogo y que muchas veces no se lograba una mejoría con medicamentos, sino más bien abarcando las emociones. Pero tampoco quería ser psiquiatra, porque veía que los psiquiatras también usaban muchos medicamentos y no era mi idea. No daba al paciente el poder de sanarse. Por eso decidí que psiquiatra no, y elegí reumatología. Cuando llegué donde el doctor Schultz, yo seguía sintiendo que algo faltaba. Claramente me faltaba algo, no que quisiera tomar otro camino, pero quería complementar el que ya tenía. Y me encuentro con que
en ese momento leo al doctor Brian Weiss y un amigo, también médico, me dice que él conoce al doctor Ronald Schultz, que fueron compañeros de especialidad, ginecología, y que me va a conseguir hora con él. En ese tiempo era bien solicitado porque era el único, digamos, terapeuta serio en regresiones. Y a través de las regresiones con él me di cuenta que había algo más que estaba esperando por mí y que yo tenía que hacer. Recuerdo que salí de la consulta después de esa regresión y me encuentro con una librería que ya no existe y había una torre de libros y ahí estaba el libro del doctor Cabuli, Terapia de vidas pasadas, técnica y práctica. Lo compré y me lo llevé a la casa y lo leí como en 3 días. Y ahí yo dije, esto tengo que hacer, aquí está la cosa. Bueno, mi marido me dijo, escríbele. Siempre digo, felizmente él era argentino, estábamos al lado, solo cruzar la cordillera, porque si hubiera sido en Rusia habría tenido que ir a Rusia. Ya, por ejemplo. Y le escribí y felizmente me contestó. Me demoré en concretar esto, pero pude ir a Argentina, me apoyó mi marido, me apoyaron mis hijos y fui en 3 módulos intensivos a formarme con él. Y realmente me cambió la vida. Mucho. Y a veces suceden cosas, como yo diría, profesionalmente desagradables que pueden parecer obstáculos y que son como patadas en el trasero para avanzar más. ¿Te pasó a ti algo así que quieras compartir o que puedas compartir con tu profesión de médico? ¿Algo que te ocurriera para que te diera un impulso como terapeuta? Sí, porque en el primer tiempo, cuando ya me formé en reumatología, me había vuelto muy científica. En ese tiempo no había internet, o si es que había, estaba en pañales, y empecé a encargar revistas científicas de reumatología a Estados Unidos, así como después vinieron las revistas de regresión, en ese tiempo eran de reumatología. Y también en mi hospital me ofrecieron ir a hacer un curso de inmunología que está muy relacionado con la reumatología. Y me iban a mandar por 6 meses a ese curso, al Instituto de Salud Pública. De manera que me fui, un día viernes y le digo, adiós, yo vuelvo en 6 meses más. Y esa tarde me llama mi jefe y me dice, lo siento Viviana, pero se suspendió el curso, así que el lunes tú vuelves al hospital. Nunca fui al curso de inmunología. Si hubiera ido, yo no estaría aquí. Qué bueno, qué bueno. Habría sido todo científico. O sea, que a veces ocurren cosas... Estaba frustrada, pero fue lo mejor. Qué bueno, qué bien. Viviana, lo que te voy a preguntar no es fácil, pero con tu experiencia seguro que viene algo interesante. Si pudieras, en un resumen, lo amplio que tú quieras, definir qué es la terapia regresiva, después de tu trayectoria ya pues, de 20 años, ¿no? Un poquito más de 20 años ya. ¿Cómo la definirías tú a una persona? 25 años. 25 años. Bueno, sí, creo que la terapia regresiva o terapia de vida pasada, porque yo lo digo vida pasada, puesto que puede ser también esta vida, puede ser la infancia, vida fetal, u otras vidas que también a veces pensamos quizás sean vidas simultáneas, ni siquiera sabemos si son pasadas, pero yo la defino como lograr ese espacio de conexión con el alma que nos lleva a descubrir por qué y para qué nos enfermamos, o por qué y para qué nos ocurre determinada crisis o conflicto. Porque, como les dije antes, yo creo que el alma sabe lo que tiene que hacer y también sabe dónde se enfermó o dónde se fragmentó, dónde vino esa herida en la cual quedó atrapada. Y para lograrlo, tenemos que lograr esa expansión de conciencia.
que no es hipnosis, en este caso, la técnica nuestra, la kabuliana, no es con hipnosis, sino que simplemente permite que la conciencia se expanda manteniendo la conciencia actual. Entonces yo veo los traumas como heridas del alma, porque la mayoría de los orígenes son traumáticos. Puede que algunos no, pero la mayoría, 95% al menos, de los orígenes de las enfermedades y los conflictos son traumáticos. Y eso significa que en el momento en que el ser humano vivió una experiencia límite, su alma se dañó, se produjo una herida, se fragmentó y esa experiencia no se pudo completar. Es una experiencia inconclusa que está guardada con la memoria traumática, que no es lo mismo que un recuerdo, es una memoria traumática con componente físico, emocional y mental. Y eso queda ahí en espera de poder trabajarlo. Puede pasar una vida, pueden pasar más vidas, puede pasar solo años o meses, pero en la oportunidad que se le da esta expansión de conciencia, aparece y da la oportunidad de trabajarlo. Y si uno lo trabaja y lo resuelve y entiende por qué y para qué se enfermó, o por qué y para qué le pasó este tremendo drama, no necesita seguir con eso. Pero si no lo resuelve, y esto lo dijo Maurice Netherton en relación al cáncer y a otras enfermedades que pueden ser mortales, que si uno puede sanarlo aunque se muera, si puede sanar el alma, aunque se muera el cuerpo, no necesita tenerlo en la próxima vida. Y entonces esa es mi confianza y mi fe. Muy bien. Pues Viviana, la verdad, después de las preguntas que hemos compartido, los diálogos, no se me ocurre ahora mismo ninguna nueva pregunta. ¿Hay algo que tú particularmente sientas que te gustaría compartir antes de concluir esta entrevista de hoy? Sí, hay algo, pero es muy íntimo y personal, y es que hemos vivido dolores muy grandes en esta vida nosotros, muy, muy, muy grandes, y el más grande que hemos vivido es la pérdida de nuestra hija mayor, que murió por un accidente. Esto ocurrió hace muy poco, 2 años y medio, y hemos podido como familia pasar por esta experiencia y seguir viviendo, porque hemos seguido viviendo. Muchas veces el duelo hace que uno continúe solamente con el piloto automático, porque el alma se daña tanto que no sigue con uno, no está completa. Pero en el caso nuestro hemos podido vivirlo, y hemos podido vivirlo gracias a que tengo este conocimiento y he podido transmitirlo a mis seres queridos, y lo hemos vivido con entereza, con mucho dolor, pero hemos comprendido y sabemos que la separación es temporal, que la vida sigue, que en realidad la verdadera vida es en la otra dimensión, nos volveremos a encontrar, y si yo no hubiera hecho este camino, no habría podido seguir, ni siquiera trabajar, ni como médico ni como terapeuta. Y que llegó un momento en que pensé dejarlo, porque sentí, si no pude salvar a mi hija, ¿por qué voy a poder ayudar a otras personas? Y en ese momento en mi camino, en nuestro camino como familia, apareció una persona que nos ayudó muchísimo. Él dice que es solo como un teléfono que nos conectó. Él es muy sencillo, no es mérito mío, dice. Esto es de la propia Macarena, nuestra hija, y de su amiga Macarena, que nos presentó. Las dos se llaman Macarena. Una está aquí en el plano físico y la otra está en el plano espiritual. Y que mi hija se contactó con nosotros, nos dijo que en el otro plano la recibieron 2 médicos, su abuelo, mi padre, y el doctor Ronald Schultz. Y que aparte de tranquilizarla y acompañarla en su proceso, querían que yo siguiera en esto. Y por eso seguí.
Creo que vivir la muerte, la transición de un hijo, es la experiencia más dura probablemente que pueda experimentar cualquier ser humano. O sea, te dejó al principio tan cao que estuviste pensando en abandonarlo todo. Sí. ¿Y qué hizo nuestro maestro Kauli en aquella época? ¿Hizo algo él? Sí, mucho. Él se conectó inmediatamente con nosotros y nos dijo que venía a vernos. Viajó a Chile para estar con nosotros, con mi marido y conmigo y con nuestros hijos Camila y Sebastián a distancia porque él vive en Suiza, y con nuestra nieta Laura. Hoy en día tenemos 2 nietas más que son hijas de Sebastián, que son Lucianita y Matildita, y él nos acompañó en los primeros días después de fallecida Macarena. Sencillamente se sentó a acompañarnos, ni siquiera habló mucho porque él sabía que necesitábamos estar así en silencio, compartir lo necesario. Se sentó en el jardín que hicimos para nuestra hija Macarena y nos acompañó. Y ese gesto es inolvidable por todas mis vidas, para siempre. Viviana, te pilló siendo médico, después siendo médico del alma, que tú transformaste la medicina, digamos, académica en medicina del alma, ¿no? Te pilló con experiencia en terapia regresiva, tanto personal como ajena, a tu cliente, tus estudiantes, con el apoyo del doctor Kauli, nuestro común profesor. ¿Qué le dirías a personas, a padres, a madres que están pasando por lo mismo que pasaste vosotros, pero que no tienen la gran fortuna de tener la experiencia y el apoyo que habéis tenido vosotros? Yo les diría que tengan fe. Lo primero que hay que tener es fe y confianza, y que reciban las señales de sus seres queridos que pasan de plano, que las reciban, porque están. Siempre ellos tratan de comunicarse, pero a veces podemos estar tan bloqueados que no las recibimos. El dolor nos puede bloquear, por eso muchas veces la persona envía a través de un sueño o de una mariposa, de un pájaro, pero no lo recibe su familia más directo, sino que lo recibe un vecino, un amigo, un pariente no tan cercano, porque los seres más cercanos estamos habitualmente bloqueados por el dolor. Yo, gracias a Dios, y mi marido, y mi hija, y mi nieta, no nos bloqueamos, gracias a la bendición que tuvimos de tanta ayuda desde el Espíritu. Y eso significa que recibimos y seguimos recibiendo las señales de nuestra hija amada. Y también de otros seres queridos que ya se fueron, que era más natural porque eran nuestros padres, en fin. Pero si buscamos la ayuda espiritual, tiene que ser manteniendo nuestro poder personal. No es que nadie nos vaya a venir a santiguar o a dar una tabletita o a hacernos tantas misas, no. La ayuda espiritual es manteniendo uno su brújula, saber a qué vine y si debo seguir, y que esta conexión no se bloquee, porque está, yo se los aseguro, no tengo ninguna duda, ninguna. Yo sé que están, y tienen que estar dispuestos a recibir los mensajes, tienen que estar dispuestos a confiar, y que si se fueron antes, ya se van a volver a encontrar de alguna forma. Por eso la respuesta está en la fe y en el desarrollo espiritual. Y algo que me dijo Juan José López, que es muy importante, me dijo, recuerda que como tú estés, va a estar tu hija. Si tú estás triste, ella va a estar triste. Si tú estás angustiada, ella va a estar angustiada. Si tú estás en paz, ella va a estar en paz.
Eso no hay que olvidarlo. Por eso, ustedes hagan el esfuerzo de que su paz les dé paz a su ser querido que ha partido. Y no lo retengan, solamente déjenlo ser y que se comunique cuando quiera. Eso. Gracias, Viviana. Testimonio vivo, todo un ejemplo para las personas. Te haría la pregunta última ya. Hay una persona muy grande que ha pedido discreción. Hay un refrán que dice, detrás de cada gran hombre hay una gran mujer. Detrás de una gran mujer como tú hay también un gran hombre que te apoya en todo. Sí. Llevamos 50 años juntos con Juan Carlos. Nos conocimos en la universidad y nos hemos acompañado en todas las grandes aventuras, las grandes empresas, mucho dolor, enfermedades de nuestros hijos, de nuestros padres, la partida de Macarena, las alegrías de las nietas. Lo hemos compartido juntos y eso es muy importante. ¿Hay milagros? Sí hay. ¿Y vosotros habéis vivido milagros también en vuestra vida? Sí. ¿Quieres contarnos alguno? Bueno, nuestra hija menor, Camila, cuando nació siendo la tercera, en realidad ella es la cuarta porque yo primero me embaracé y tuve una pérdida. Y ese angelito está en el cielo y se encontró con Macarena. Bueno, después vino Macarena, nuestra hija mayor, acá en la tierra, y después Sebastián, nuestro único hijo hombre, y finalmente Camila, y yo me sentía muy segura porque ya tenía experiencia como mamá, entonces nos fuimos a la playa con ella de 3 meses y se nos enfermó. Era sanita, alimentada con leche materna y de pronto se enfermó gravemente. Y como mamá, no como doctora, supe que estaba grave en un día. Llegamos a Santiago de vuelta porque habíamos ido a la playa y acá se enfermó tan grave que la tuvieron que hospitalizar. Y no sabían qué tenía, pero estaba grave. Y le diagnosticaron una enfermedad que era muy rara, desconocida en ese tiempo. Aún hoy no es tan conocida, es la enfermedad de Kawasaki. Nosotros vivimos un periodo terrible en que ella estuvo sumamente grave y no bajaba la fiebre, pasó más de un mes con fiebre, no había forma de bajársela y se seguía afectando cada vez más. Y cuando pasó la fiebre la enviaron a la casa. La enviaron a la casa, pero no estaba bien. Uno sabía que no era la misma bebé que se había ido a la playa con nosotros. Tenía 4 meses ya. Y un par de noches después estábamos durmiendo con un ojo, porque en realidad uno sabe si su hijo no está bien, no duerme bien, y dormía en la cuna al lado de nosotros, y de repente escuchamos un grito horroroso de dolor, horroroso. Y tomo a mi bebé y ella quedó así, lacia, en mis brazos. Fuimos a la clínica, yo me fui en ropa de dormir, en camisón, y mi marido se puso su pantalón arriba del pijama y fuimos con una velocidad extraordinaria a la clínica. Nos pasamos todas las barreras y la niña, llegamos a urgencia y en ese momento hizo un paro cardiorrespiratorio. Cuando estaba en el paro, yo vi el monitor plano y me tuve que salir de la urgencia. Nadie me echó, me salí porque no pude ver eso, cómo la reanimaban, y llamé a su médico, que eran las 3 de la mañana. Él llegó como a los 30 minutos y la niña todavía estaba en paro. Cuando resucitó había pasado más de media hora. Y solo recé. Y al día siguiente entramos a verla a la UCI y estaba bien, jugando con sus manitos. Una niña de 4 meses de edad.
nadie se explicaba cómo podía estar tan bien en tan poco tiempo. Para mí era un milagro. Y pasó el tiempo, pero ella empezó con mucho dolor cuando hacía actividades. Dolor coronario, dolor de pecho, del corazón, como una persona más adulta que tuviera. Y ahí nos dimos cuenta que había quedado, porque tuvo un infarto. Y había quedado con un daño. Pero no se le podía hacer ningún examen porque no habían los catéteres diminutos para esa edad. Y empezó a crecer y le escribimos a Japón. En Japón nos dijeron que tenían que hacerle coronariografía, porque allá sí habían los catéteres, que es el cateterismo cardíaco. Viajamos y allá nos dijeron que la única solución era operarla y que no se explicaban cómo habíamos llegado con nuestra hija viva por lo grave que era su corazón. Bueno, allá la operaron, le hicieron bypass y ella se recuperó. Hasta el día de hoy, nuestra relación con los médicos japoneses es extraordinaria, es mucho más que de médicos a pacientes o de médicos a médicos, es mucho más que de amigos, es como familia, son como familia con nosotros. Hace poco falleció el doctor que estuvo a cargo, el cardiólogo pediátrico. Kawasaki. El doctor Kawasaki falleció hace como 5 años, también lo conocimos y era un sabio, humilde, un sabio, un maestro. Y el otro doctor era el cardiólogo pediátrico, el doctor Kato, su discípulo. Que fue el que operó. Que ordenó el equipo. Bien. Hicieron un equipo extraordinario para él. Y cada vez que ella necesitó, incluso cuando se operó de nuevo en Chile a los 17 años, ellos estuvieron presentes. Con amor, no simple atención, con amor. Y hace poco asistimos a la ceremonia online que hicieron en homenaje al doctor Kato, Hirohisa Kato. Entonces la conexión fue del alma y lo de nuestra hija Camila, la menor, ha sido un milagro. Y hoy en día ella, después de estudiar otras carreras, está estudiando medicina y faltan pocos meses para que reciba su título de médico. Viviana, y además hay una historia, porque bueno, decidí llevarla a Japón, era el mejor lugar del mundo para lo que le ocurría a tu hija en ese momento, pero dicen que eso vale un dinero muy grande. Sí. Y ahí hay otro milagro también, ¿no? Sí. Nosotros llegamos, pues no había tampoco tarjetas de crédito, llevábamos dinero en efectivo. Mi marido andaba con un maletín así, con dinero por todos lados, por los viajes y todo, porque no se atrevía a dejarlo en ninguna parte y teníamos que pagar una enorme cantidad. Y después que estuvimos allá, no un mes, 3 meses, porque se enfermó, no podía operarse hasta que se le pasara la neumonía, después de operar había que esperar otro mes para hacerle los exámenes, estuvimos 3 meses. Y le dieron a mi marido un departamento de la Universidad de Curumbe para que él estuviera, y yo con la niña tenía que estar en el hospital. Allá, ya en ese tiempo no se concebía, esto fue en los años 90, no se concebía que un niño estuviera sin su madre o su padre o su abuela, alguien de la familia. Así que yo me quedaba con ella y solo los fines de semana íbamos al departamento. Teníamos el dinero ahí, contándolo, ahorrando, y cuando nos dieron el alta, nos dicen, no, la universidad que auspicia al hospital de Curumbe decidió no cobrar. No vamos a cobrar nada por Camila Chan. Camila Chan, como les dicen a los niños, Camilita. Y de manera que ustedes no tienen que pagarnos, creo que un impuesto, una lecera y algo que nos devolvió el seguro de salud. Era algo, nada, pero este dinero que les sobró, ustedes lo van a ocupar en recorrer Japón, porque no puede ser que se vayan de Japón sin conocer las ciudades más emblemáticas. Así que nos mandaron a viajar en tren por Japón para conocer, y además nos mandaron regalos para los niños que quedaron en Chile, para nuestros hijos mayores. ¿Y hay una anécdota previa a eso en relación a esos $100.000 que también es mágica? Sí, otro milagro. Hay
historia de una persona que era cliente de mi marido en Suiza y es amigo hasta el día de hoy, es un abogado suizo, ¿no es cierto? Y que él quería, su señora, ellos vinieron a Chile a adoptar una guagua. Guagua le decimos a las bebés nosotros. Se llevaron a la nena y a poco tiempo la señora murió de un ataque al corazón. Entonces él creó una fundación. Se puso de acuerdo con un obispo chileno que le presentamos nosotros, que era el que auspiciaba el santuario Santa Teresita de los Andes, que fue la santa en la cual yo confié y a la cual rogué para que sanara a Camila esa noche. Y entonces él dijo, voy a hacer una fundación a nombre de mi esposa fallecida. Y donó una plata que coincidía exactamente los $100.000 para la fundación. Y nosotros necesitábamos dinero. Pero en esos días fuimos a la fundación y el obispo nos dice, estoy con un tremendo problema porque tengo 2 hogares de monjas que no están funcionando, los niños están maltratados, están en malas condiciones y tengo que cambiarlos de lugar. Y necesito $100.000. El dinero que vosotros tenéis Sí. para la operación. Sí. Bueno, ¿Y qué hacéis? no, se los dimos, por supuesto, porque si la santa la salvó, nosotros teníamos que sacar el dinero de otra parte. O sea, el dinero para la operación lo donáis para esos niños, para esos 2 hogares, y os quedáis en principio sin dinero para la operación. Pero mi marido recibe honorarios por otros clientes. Tu marido recibe un horario por otros clientes y reunís de nuevo la cantidad. Y nos vamos y después Japón, los doctores, los responsables dicen, no vais a pagar nada. Sí, Pero y además vais a visitar Japón. sí. Qué Y lleven bien. estos regalos para... Madre mía, Dios existe. Sí. Bueno, yo me quedo con una frase que lo hemos comentado estos días, y es de nuestro Maestro Jesucristo. Busca primero el reino de Dios y su justicia que está aquí dentro, ¿verdad? Y todo lo demás se te dará por añadidura, y no andes inquieto. ¿Es así? Sí. Hay que confiar, por eso digo confiar. Viviana, por mi parte, no tengo más que decir. Despide tú la entrevista porque yo me quito el sombrero que no lo llevo puesto, pero me lo quito. Bueno, yo darte las gracias porque siento que ha habido una sincronía tan extraordinaria, una complementación tan grande, porque somos muy diferentes y a la vez nos complementamos mucho, estamos en extremos muy lejos geográficos, pero es como que tuviéramos una misión de reconstruir la historia de la terapia regresiva para el mayor bien de la humanidad. Y que me traes una parte y yo te traigo otra. José Luis sin duda también. Él nos dio el primer empujón y no ha parado con su entusiasmo. Y cada uno tenemos una historia que contar para reconstruir la historia de esos pioneros, que muchos ya no están en la tierra. Pero ¿cuánto hicieron? Y yo creo que ellos agradecen donde estén el impulso y que reconstruyamos y continuemos con esto y que muchas más personas, porque cuando yo empecé muy pocos médicos se interesaban en esto y ahora muy pocos médicos no lo quieren. La mayoría sí confía. José Luis Cabuli, la próxima entrevista va para ti. Así tiene que ser. Muchísimas gracias. De corazón. A ti.